La economía en el año 2009 comenzó con serias dificultades. La crisis internacional pegó muy fuerte en la República Argentina y este va a ser el primer análisis del año a cargo de Alfredo Blanco luego de los auspicios. Fabicur Ixa, cristales laminados y templados para la industria automotriz, agrotécnica, de la construcción, naviera. Fabicur Ixa, Avenida Padre Claret, 5840, teléfono 0351-424-4956 o 03543-422-220. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Bueno, ¿cómo le va, Blanco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Primero quiero agradecerle, porque lo digo y lo repito, gracias por jerarquizar el programa, teniéndote como columnista, como compañero de trabajo en este, al fin y al cabo, que tiene 14 años. No, en realidad yo te agradezco la posibilidad de que reflexionemos juntos sobre algunos temas que tienen que ver con la economía. Decías recién, bueno, que estamos en plena crisis. Cuando comenzamos a hablar del tema de la crisis, recordarás que al principio, las primeras referencias que hicimos cuando se había desatado la crisis de esta subprime de las hipotecas en Estados Unidos, mucha gente pensaba de que no era un tema muy relevante. De hecho, me ocurrió alguna vez que alguien me dijera que por qué insistíamos en hablar de que había una situación complicada en la economía de Estados Unidos, si finalmente eso no nos iba a llegar o... Bueno, hoy ya obviamente todo el mundo habla de esa situación. La economía de los Estados Unidos está atravesando una situación sumamente delicada. El último dato del cierre del año pasado tiene una caída del producto muy significativa, un aumento del desempleo. Y en realidad el gobierno de los Estados Unidos tomó una decisión, y en particular desde que asumió Obama, que es una intervención muy fuerte en la economía. El presupuesto que mandó Obama al Parlamento, y que es una discusión que va a tener ahora para que se lo aprueben, tiene un déficit presupuestado de más de 1,6 billones de dólares. Bueno, uno podría preguntarse, ¿dónde quedaron los discursos a aquellos que decían de que el mercado era capaz de ajustar automáticamente? ¿Dónde quedaron los discursos de representantes del sistema financiero internacional que decían que la receta para la mayoría de las economías atrasadas del mundo era liberalizar sus mercados, abrir sus economías, porque el mercado en sí tenía ciertas leyes internas que iban a garantizar el equilibrio? Bueno, eso... Ni que hablar que el Estado interviniera. Claro, esos en realidad hoy, sin ruborizarse, entregan 40% de las acciones del grupo Citi, porque se está cayendo, y entonces el gobierno de los Estados Unidos interviene sobre eso. O ayer, este gigante de los seguros, que es AIG, recibió la promesa de 30.000 millones más, ya lleva 150.000 millones. Yo digo, hay varias cuestiones que dejan como lección la crisis. La primera lección es que aquellos que decían de que el sistema por sí solo ajustaba, decían algo que estaba más cerca de lo ideológico que del objetivo. Representaban más intereses de grupo que el interés colectivo. La segunda cuestión, que me parece que esa sí todavía no está resuelta, es de que el gobierno de los Estados Unidos decidió una intervención muy fuerte. Hay una discusión sobre qué es lo que hay que salvar. Están quienes dicen, tenemos que resolver el problema de los bancos, porque si no resolvemos el problema de los bancos no va a haber confianza. Y en esa línea, por ejemplo, se inscribe el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, que hace 2 años decía que no podía haber crisis, que hace 1 año decía que había algunas nubes, que hace 6 meses dijeron de que la economía mundial iba a crecer y que ahora dicen no ha llegado lo peor. Pero digo, esa es una mirada, es decir, si nosotros salvamos los bancos, compramos lo que se llaman los activos tóxicos, o le damos préstamos especiales, bueno, pues vamos a recuperar la confianza y el sistema va a volver a funcionar. Y están quienes dicen, no, en realidad la crisis se resuelve con un proceso que en última instancia va a ser de destrucción de valor, de destrucción de riqueza. Entonces lo que hay que tratar de proteger es, por ejemplo, a los deudores que no pueden pagar sus hipotecas. Lo que hay que tratar de estimular es hacer inversiones para que esto tenga un efecto de expansión sobre el empleo en lugar de
darle la plata a los El bancos. verdadero debate en el Congreso de Estados Unidos entre republicanos y demócratas. Buena parte del debate de republicanos y demócratas camina por ese sendero. De todos modos, bueno, las medidas se adoptan y todavía no se ve claramente que hayan generado algún impacto que haga pensar que ha cambiado la tendencia de la crisis. Claro. Todavía los Estados Unidos tienen muchos problemas, y no me refiero a las noticias esas que dicen, miren, cayó el Dow Jones, ahora está 1000 puntos más abajo que ayer, porque esa es una realidad que es la del mundo bursátil, financiero y demás, que obviamente está incidida por la economía real, sí. Pero me refiero a que los niveles de desempleo están creciendo, las automotrices expulsan gente a pesar de la ayuda, los países europeos enfrentan crisis, España, digamos Italia, Francia, Alemania, enfrentan una crisis muy seria. Y Argentina, que comenzó, digamos, el gobierno comenzó con un discurso probablemente motivado en razones que no tenían que ver con una lectura objetiva de la situación económica, porque comenzaron diciendo, mire, en realidad los planes de emergencia o plan B o lo que sea los tienen que tener otros, porque nosotros afortunadamente no estamos tan integrados al mercado mundial y demás. Me parece que después el gobierno reaccionó, nadie debería criticarle al gobierno que haya tomado medidas tratando de elevar los niveles de demanda. Claro. Se le puede criticar si fueron más efectivas, menos efectivas, si se podía hacer otra cosa, pero digamos, eso mostró que el gobierno advirtió que Argentina iba camino a ser golpeada por la crisis. Una obviedad, pero obviedad que parecía no tenerla presente, digamos, hace 6 meses. Hoy la realidad para Argentina es, me parece a mí, que todavía no pegó totalmente el efecto de la crisis. Sí. Cuando China siga cayendo su nivel de exportaciones como cayó en enero, cuando como consecuencia de ello aumente la tasa de desempleo abierto en la zona industrial de China y muchos de los nuevos asalariados vuelvan a condición de ser simplemente sobrevivientes rurales, excluidos del mercado de trabajo capitalista, en realidad va a disminuir la demanda china de productos que Argentina exporta, básicamente de la soja. China en realidad importa poco soja dentro del total de lo que consume. Pero ese poco que importa, para Argentina es crucial y para los precios internacionales. Yo recuerdo que a fines del año pasado, cuando estábamos terminando el año, advertía sobre el tema China. Es decir, cuidado con China, porque China hasta ahora viene bien. Pero hay que ver qué es lo que pasa en el futuro. Claro, hubo en el año pasado algunos que sostuvieron una teoría que se llama de desacople, que decía las economías emergentes como China e India, en realidad van a ser la locomotora de la economía global, aunque Estados Unidos se caiga. En aquella época yo decía, Estados Unidos es más de 1/4 del producto mundial. Claro. El 60% de las exportaciones de China tienen por destino el mercado americano. Entonces, era imposible pensar que él fuera a desacoplarse. Bueno, hoy ya está claro que no se desacopla y hoy el mayor temor, me parece, para la economía argentina es que se nos caiga la demanda externa, que haya brotes proteccionistas en algunos países que nos importan y que además tenemos que rogar que a Brasil le vaya lo mejor posible, porque de lo contrario recién estamos viendo los primeros efectos de la crisis sobre el sector real de la economía, que lo leemos en los diarios cuando vemos que tal terminal dejó sin efecto los contratos, que tal otra va a despedir, que tal empresa va a prescindir de las horas extra y después va a suspender y después va a echar. En eso, me parece que no hemos visto todavía la parte más complicada de la crisis y me parece que hay que desear mucho que las medidas para aumentar la demanda agregada que tome el gobierno sean efectivas. Lo que pasa es que el gobierno tiene un límite, y el límite es que cuando el periodo de excepcionalidad fiscal que vivió la Argentina hace algunos años, no generó un fondo que le permitiera hoy aumentar la demanda sin incurrir en problemas fiscales muy graves. De todos modos, me parece que entre fomentar la demanda a una costa de tener costo fiscal, hay que elegir esa alternativa antes que la alternativa de aquellos que no hace muchos años decían que íbamos camino a ser el primer mundo si liberábamos los mercados. Alfredo, nos encontramos el próximo martes, ¿te parece? Nos vemos el martes. Cuando regresemos, Cecilia Marchán.